Hola a todos los espectadores del canal ADTV. Estamos hoy, día 20 de octubre, con el profesor Mark Sedgwick, que podemos presentar como un gran erudito de la tradición. Aparte de todo esto, el profesor Sedgwick es un especialista en diversos temas relacionados con el islamismo, los sufíes y la relación de movimientos, digamos, tradicionales con la extrema derecha y que vamos a ir viendo y desgranando en esta entrevista. Entre sus publicaciones voy a destacar dos, que es en la que hemos centrado esta entrevista. Una tiene ya algún tiempo, que es Contra el mundo moderno, el tradicionalismo y la historia intelectual secreta del siglo XX, y su última publicación, que es Tradicionalismo, el proyecto radical para restaurar el orden sagrado. Sin más, van a poder encontrar los detalles de su currículum en la descripción del vídeo y, agradeciendo su presencia, voy a dar la bienvenida al profesor Sedgwick. ¿Qué tal, profesor? Bien, gracias. Bueno, pues sin más vamos a empezar esta entrevista, que tenemos muchas cosas que preguntar. La primera cuestión es una cuestión básica. ¿Qué entendemos por tradicionalismo y por tradición en este contexto? Bien, pues por tradicionalismo entendemos un movimiento de pensamiento que se interesa en la tradición, pero en la tradición en un sentido muy especial, muy claro. Y hay que decir que cuando hablo del movimiento tradicionalista, hay otras versiones de tradicionalismo. Había carlistas tradicionalistas y hay católicos tradicionalistas, y mi padre fue bastante tradicional en sus gustos, pero eso es otra cosa. Cuando hablo del movimiento tradicionalista, hablo de un movimiento que tiene a su origen un filósofo o metafísico francés que se llamaba René Guénon, y que se interesaba en la tradición como tradición primordial. Y eso de tradición primordial quiere decir para Guénon y para los demás una tradición que existe desde el comencimiento del tiempo, antes de la historia. Y eso fue una tradición sagrada y es más o menos lo que muchos llaman la filosofía perenne. Correcto, profesor. Usted cita en sus libros relacionado con el tradicionalismo un triángulo, ¿no? Filosofía, religión y política. Sí. En cuanto a la filosofía, esto me ha llamado la atención. Veo que estos autores no son filósofos al uso en el sentido de utilizar premisas y demás. ¿Me podría explicar un poco este triángulo y esta característica en particular? Bueno, es que la palabra filosofía para los tradicionalistas quiere decir más o menos lo que quería decir para Agustino Stauco. Y Agustino Stauco fue un agostino que vivía en el siglo XVI, y fue él que por primera vez ha empleado esa terma de filosofía perenne. Y su idea fue que la filosofía antigua, Platón, etcétera, fue más o menos el mismo como la fe católica. Efectivamente, un hilo conductor. Exacto. Y pues para él no había diferencia entre la fe y la filosofía.
Y claro, en términos modernos, cuando hablamos de la filosofía, hablamos de algo muy distinto de la religión. Pero para Stelco fue la misma cosa, y para los tradicionalistas es más o menos la misma cosa, pero no exactamente la misma cosa, porque hacen una diferencia entre la religión exotérica, como dicen, y la filosofía esotérica. Perfecto, llegaremos a esto más adelante. Ahora, profesor, voy a venir al presente. Después de leer sus 2 libros, de visitar su blog y demás, me queda un gusto como si en la semilla de este pensamiento de los grandes autores de Guénon, de Schwann y de Évola de forma más explícita, la conversión de esta tradición en movimientos políticos siempre da un movimiento de ultraderecha. Sí. ¿Cuál es la causa? Bueno, sí, había un tradicionalista francés que fue de la izquierda, pero normalmente, como dice, resulta con algo de derecha. Y eso es porque el tradicionalismo contiene una crítica muy, muy fuerte de la modernidad. Y Perfecto. todo lo que viene con la modernidad, incluso la democracia, la idea de igualdad entre personas, entre humanos, las ideas de derechos humanos y muchísimas cosas como eso. Y si se rechaza a todas esas cosas, claro que va a terminar por la derecha. En todo caso, profesor, por ejemplo, en Guénon tiene dentro de su filosofía, él habla de una sociedad, digamos, en los aspectos políticos, si es que hay aspectos políticos en Guénon que no se explicitan, habla de una sociedad donde, digamos, lo sagrado tiene que estar, digamos, a la vanguardia, donde se alcanzan, digamos, los estados de autorrealización a través de la iniciación y de la vía esotérica. Vamos a llegar a este punto. Esoterismo y exoterismo, tanto en religión como en autorrealización, ¿qué significan en estos conceptos? Bueno, sí, es una pregunta importante porque es la diferencia entre esos dos es fundamental para el tradicionalismo. Bueno, exotéricos, claro, viene del griego. Y lo esotérico es lo que está adentro y exotérico es exterior, ¿no? Y pues la idea es que hay religiones que son para todos y son exotéricos, y hay en el mismo tiempo hay un esoterismo que para Guénon, no para todos, pero para Guénon fue más o menos lo que nosotros llamamos misticismo, la mística. Y bueno, a Guénon no le gustaba esa palabra, pero es lo que él entendía con esoterismo, es sí más o menos lo que nosotros entendemos por la mística. Y la mística, bueno, eso es una palabra que tiene bastantes sentidos, pero la mística, por ejemplo, bueno, los grandes místicos españoles que conocemos Santa bien, Teresa. por ejemplo. Y su idea fue que este misticismo es algo universal, que no había tanta diferencia entre Santa Teresa y los sufíes en Islam, y la Vedanta
para los hindúes y así. Y pues este esoterismo universal que se encuentra adentro de todas las religiones es su filosofía primordial. Entonces, doctor, si yo no he entendido mal leyendo sus libros, Guénon viene a decir que la vía exotérica es para todo el mundo, es la vía que explicita tanto el cristianismo, el islam como el judaísmo, pero que la vía esotérica es una vía que requiere una iniciación y que no es para todo el mundo, pues puesto que requiere pues una iniciación y un camino. Exacto, exacto. Bien. Hay un concepto más que me gustaría aclarar, que es un concepto muy interesante, que es el de universalismo. Sí, bueno, pues universalismo no es un concepto de Guénon, es muy concepto, es un concepto científico, analítico. Y es lo que quiero decir con universalismo, es la idea que hay verdad fuera de su propia religión. Ajá. Pues si tomamos Borges, por ejemplo. Correcto. Fue universalista porque para él, bueno, sí, no lo he preguntado, pero cuando se lee sus libros, ¿no? Ahí se encuentra verdad en la Kabbalah, fue también interesado en el sufismo como los tradicionalistas, pero Borges no fue tradicionalista. ¿Por qué? Porque incluso si creía que había verdad en otras religiones, no tenía esa crítica de la modernidad que es tan importante para los tradicionalistas. Y aparte era un poco ateo. Un poco. Bueno, hay una parte que es muy interesante de sus libros, que a mí me ha gustado mucho, que es una disección de cómo los tradicionalistas perciben la historia y cómo perciben la historia, digamos, la percibimos el resto de la persona como una línea de progreso, Sí. mientras que los tradicionalistas ven como una línea de involución. Sí. Explíquenos un poco esta diferencia. Sí, bueno, tenemos, nosotros los demás tenemos dos concepciones de la historia. La clásica es que es una historia que empieza con una edad de oro y todo llega a nuestros tiempos y no vivimos más en la edad de oro. Hay también este esquema que empieza con la antigüedad y después viene una edad oscura y después la modernidad. Y lo que pasa con este esquema es que en la antigüedad las cosas fueron bastante bien, en la edad oscura bastante malos y ahora con la modernidad mejor que antes, ¿no? Pero con la otra concepción, con la edad de oro, lo que tenemos ahora es mucho menos que teníamos en esa edad. Bueno, eso es lo que empieza con la edad de oro en ese sistema europeo, o de verdad fue un sistema de los griegos. Hay más o menos lo mismo en el hinduismo. En el hinduismo tenemos cuatro edades, y primero fue más o menos de oro, y lo que tenemos ahora es la última edad, que es una edad de crisis y que se llama la Kali Yuga. Y esa idea de la Kali Yuga, que vivimos en la Kali Yuga, que vivimos en una edad
que ha perdido la tradición primordial la mayoría, por lo menos. Eso es fundamental para las tradiciones. Y pues no es cuestión de evolución, sino de involución. Perfecto, perfecto. Ahí voy a hacer un salto también porque es otra de las cosas que me ha gustado mucho conectar y es el tema de la masonería en todo el tradicionalismo. ¿Qué papel histórico han jugado los masones y cómo ha devenido ese papel? ¿Cómo llegamos hasta hoy con ese papel dentro de la masonería? Bueno, Guénon se interesaba muchísimo en el simbolismo. Y claro, los masones también son muy interesados en el simbolismo. Pues eso es un punto de contacto. De hecho, Guénon en su juventud fue masón y se interesaba mucho en la masonería. Después, cuando llega a la época en que empieza a escribir de la tradición primordial, se pregunta dónde podemos encontrar esa tradición hoy en día. Y la primera cosa es que no lo encontramos más en el catolicismo. Tal vez, dice Guénon, fue un esoterismo católico en el tiempo, tal vez con Santa Teresa, por ejemplo, pero ahora el catolicismo lo ha perdido. Como la escolástica, ¿no? Exacto. De verdad fue más interesado en los escolásticos que en Santa Teresa, porque fue francés, ¿no? Bueno, pues, ¿dónde más podemos encontrarlo? En el protestantismo, no, eso no es una religión, eso es un sistema de moralidad burguesa, no es una religión. Bueno, pues ¿dónde? Claro, en el hinduismo, en la Vedanta. Claro, en el Islam, en el sufismo. Y tal vez en la masonería también. Tal vez la masonería tiene todavía algo de esa tradición primordial. Y pues había un tiempo en que si alguien escribía, decía, ¿qué hago? Decía, bueno, puede ver lo que pasa con la masonería y si no, puede venir al sufismo. Sí, y pues, había masones que se interesaban en la obra de Guénon y pues hay en día masones tradicionalistas en Francia, en Bélgica, pero como se sabe, los masones no son muy abiertos a los demás y pues no es tan claro lo que pasa en la masonería tradicionalista, pero existe. Sí. El otro tema que ha tocado y que es otro de los elementos muy importantes en Guénon es el sufismo. Sí. El sufismo parece ser tanto para Guénon como para Schön, una piedra angular en su devenir dentro de su operación tradicionalista. Sí. ¿Por qué? Usted es un gran conocedor del sufismo, estuvo en el Cairo y demás. ¿Por qué este sufismo se adapta tan bien al tradicionalismo? Bueno, el sufismo tiene precisamente la misma concepción del esotérico o del exotérico como el tradicionalismo. En árabe, el esoterismo es el batin o el exoterismo es el zahir. Y pues la concepción de los sufíes es más o menos lo mismo como el de los tradicionalistas. Y eso no es puro coincidencia, porque el Guénon joven
durante los años 1910, conocía en París un sufí que fue muy interesado en otros temas esotéricos y que fue de verdad un pintor sueco, pero fue un pintor sueco que había vivido en el Cairo durante años, hablaba y escribía un árabe perfecto, más o menos perfecto, y conocía muy bien su sufismo y conocía muy, muy bien la obra de Ibn Arabi, que es el más importante, el teorista más importante en el sufismo suní. Y pues Guénon desde el empezamiento conocía el sufismo por este pintor sueco que se llamaba Abdulhadi. Y creo son esas dos cosas, ¿no? Que el sufismo va muy bien con el tradicionalismo en el plan teórico, y que también Guénon conocía el sufismo, Y también, como decía Guénon, si un europeo quiere hacerse en hindú, es bastante difícil, porque las diferencias son enormes. Mientras que si un europeo se interesa en el sufismo, bueno, el sufismo no está tan lejos de la cultura europea. En el Islam hay algún dios. Bueno, es más o menos lo que tenemos en Europa, ¿no? Sí, una religión monoteísta. Sí. Exacto. Y un misticismo. Sí. Efectivamente, esto es digamos, una acotación. Siempre he leído que el chiismo, los chiitas, reclamaban también una parte esotérica del Islam, una parte de esoterismo. Sí. Bueno, y es verdad, ¿no? Y también si se mira a las raíces del misticismo en Europa, se llega siempre a Plotino y a los neoplatonistas. Y los neoplatonistas fueron traducidos en árabe, y todos esos teóricos musulmanes del misticismo habían leído traducciones Sí, hace poco me he entrevistado con un profesor español, especialista un arabista español, y me decía que Santa Teresa tiene un indiscutible origen judío. En sus abuelo, si me acuerdo bien. Sí, y que San Juan de la Cruz tenía también una raíz morisca en el sentido de que él se leía la Biblia y todo sentado igual que un árabe. Sí. Y si me acuerdo bien, el abuelo de Santa Teresa no solo fue judío, pero también fue un rabino. Sí, exactamente. Y eso es indiscutible. Entonces, el misticismo siempre está muy ligado por ese lado. Bueno, hay unos conceptos generales que aparecen en el libro que me gustaría repasar con respecto a los tres pensadores, que es sobre la religión. Ya me ha dicho un poco de Guénon, su relación con el catolicismo, cómo se transforma. Sobre el género, y hay un proyecto que comenta, que es muy bonito en el libro, que se llama Aristasia, y sobre la naturaleza. La parte de la naturaleza donde encontramos una parte muy positiva de la tradición, ¿no? Sí. Pues ¿dónde empezamos? ¿Con la naturaleza, con Aristía? Como quiera, es libre realmente. Bueno, tal vez con Aristía, porque Aristía no es muy típico del tradicionalismo, pero sí que es una forma del tradicionalismo, y es
es bastante simpático, de una moda, no sé, para mí por lo menos. No sé. Es algo como New Age, algo así. Sí, bueno, eso. Pues, ok, género. Para los tradicionalistas como Guénon y Eblo y todo, el género es algo muy fundamental, es hombre y mujer, es como sol y luna, es una distinción muy, muy fundamental. Y es algo que no se puede cambiar porque es tan fundamental. Y lo que los feministas tratan de hacer es típico del modernismo, porque en la modernidad no podemos aceptar que hay diferencias entre personas. Eso es esa idea típicamente moderna de la igualdad, O sea que claro se rechaza. Bien, eso es lo que decía Guénon, Eblo y todo. Bueno, Anastasia tiene una comprensión bastante distinta. Son de acuerdo que el feminismo es un fenómeno moderno, pero su respuesta a eso es muy distinta, porque la Anastasia es un movimiento de mujeres que dicen que el triunfo de la patriarquía es hacer mujeres pensar que tienen que hacerse hombres. Ajá. Y que con eso por fin no existe más mujeres verdaderas. Y pues lo que hay que hacer, según ellas, es que las mujeres tienen que ser verdaderamente mujeres, y para hacerlo un poco más fácil, tal vez en un mundo sin hombres. Y Ajá. claro, en el mundo verdadero existen hombres, pero han construido un mundo virtual, incluso en el Internet, donde no existan hombres, solo existen mujeres, y eso es según ellas, es la verdadera tradición. Porque ellas dicen también que en la tradición, claro que había hombres y mujeres, pero fue las mujeres que fueran superior a los hombres. Bueno, eso es Anastasia. Podemos decir entonces que el género es un poco para los tradicionalistas biológico. Hay hombres y hay mujeres. Bueno, es más que biológica. Sagrado también. Sí, es metafísico. Efectivamente, esa es la palabra. Y no es que las diferencias biológicas hacen diferencias sociales, es que de las diferencias metafísicas vienen diferencias sociales, biológicas y todo. Pero la biología no es donde empieza. Muy bien. ¿Y la naturaleza para los tradicionalistas? La naturaleza, bien. La naturaleza no interesaba mucho a Guénon, porque él escribía en los años 20 del siglo pasado, y había en ese tiempo, sí, claro, había un cierto interés en la naturaleza, un interés artístico y todo, pero la idea de un crisis venía por primera vez en los años 60 del siglo pasado. Y uno de los primeros voces en estos años
fue a comentar la crisis ecológica, fue un profesor norteamericano de origen iraní, Said Hossein Nasr. O Nasr fue tradicionalista, fue miembro de la orden sufi de Shuan, y fue también un hombre muy, muy instruido. Tenía su doctorado de Harvard y conocía la filosofía islámica, griega, todos esos sistemas muy, muy bien. Pues lo que él decía en los años 60 fue que el problema fundamental es la modernidad. ¿Por qué? Porque en la modernidad hemos perdido la tradición primordial, como dicen todos los tradicionalistas, y el resultado de eso es que también hemos perdido todo respeto para la naturaleza. Y la industrialización, claro, es característico de la modernidad y que por fin no podemos arreglar lo que pasa con la naturaleza y todo si no volvemos atrás a la tradición primordial. Y pues Nasr fue uno de los primeros voces en el movimiento ecológico y todavía hay tradicionalistas que, bueno, mejor en el momento hay 2 o 3 personas que son muy importantes en el mundo musulmán y todos son inspirados por Nasr, porque Nasr ahora es bastante viejo y no tan activo. El caso de Nasr es un caso paradigmático en el sentido de que vivió el Irán colonial y también el Irán poscolonial, digamos, y demás. Después estuvo en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, Nasr nació en Irán y fue a los Estados Unidos para su educación. Después volvió en Irán, pero fue muy próximo al Shah y amigo del Shah, ¿no? Y pues con la revolución estuve fuera de Irán para la revolución y jamás podía volver. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de contradicciones. Digamos, de contradicciones. Guénon es un hombre que fija su tradicionalismo en el Vedanta, pero jamás viaja a la India. No. Pero eso fue en 1910. Y fue un tiempo en que fue difícil viajar, ¿no? Y leía lo que el orientalismo en este tiempo fue basado sobre textos. Ajá. Pero Guénon, como dice, no viajaba jamás a la India, pero sí al Egipto, ¿no? Y decía que la transmisión personal, eso es, fue muy, muy importante. Y eso es un paradoxo, ¿no? Porque escribía sobre la importancia de la transmisión personal, mientras que se quedaba en París. Efectivamente, esa es la paradoja. Sí. Bueno, la otra... Sí, hay los tradicionalistas han querido encontrar quién fue
los contactos, esos contactos personales de Guénon. Hay una industria de encontrarlos, pero sin muchos eso. Para mí, creo que este sufi sueco fue un contacto personal y un contacto importante. Después hay una figura que hemos tratado poco, que es la de Frigyes Shon, que mientras que Ébola y Guénon, digamos que de alguna forma rechazan por su esoterismo, digamos, la vía de la religión esotérica, Guénon es el que la abraza y la reúne y dice que hay una posibilidad también en esa religión de alcanzar, digamos, esa verdad primordial. Sí, exacto. Mientras que para Guénon la religión exotérica, como el catolicismo, los demás, tenía interés solo como un modo de acceso al esoterismo. Para Schuon se interesaba mucho más en la religión exotérica. No tanto en el catolicismo. Él fue sufi, pero había gente en su grupo que se interesaba en la ortodoxia, porque había una idea que tal vez la tradición primordial quedaba presente en la ortodoxia y también porque Guénon ha hecho muy claro que no había nada más en el catolicismo, pero y que como he dicho que el protestantismo incluso no fue una religión, pero no había una crítica fuerte de la ortodoxia en la obra de Guénon. Y pues eso dejaba abierta la posibilidad de buscar esoterismo en la ortodoxia, y hay tradicionalistas norteamericanos ortodoxos, y también hay tradicionalistas en la Rusia hoy, y claro, ellos son ortodoxos, ¿no? Y es muy cómodo que hay un misticismo ortodoxo, que no hay que ir a Egipto y hacerse sufi, se puede quedarse en Moscú. Hay una cosa que dice en sus libros que me ha gustado mucho. Es decir, todos los tradicionalistas son perennialistas, pero no todos los perennialistas son tradicionalistas. Exacto. Y podemos tomar como ejemplo Borges, ¿no? De una moda. Bueno, no sé si fue ¿Y Eliade? Perennialista o universalista. Pero hay también... Mircea Eliade podría ser también algo así. Eliade dice. Sí. Sí. Bueno, Eliade, claro, ha cambiado su posición durante su vida. Y como joven en la Rumania, fue en La un Guardia de Hierro. Sí, bueno, eso también. Pero había un grupo de gente que se interesaba en el tradicionalismo. Y Eliade fue un miembro de ese grupo. Después, después de la guerra, cuando va a París, y desde París a Chicago, y en Chicago fue, no sé, el historiador de religiones más importante en el mundo durante Sí. años. Y en este tiempo no fue más tradicionalista como fue en su juventud, pero se puede ver el sistema tradicionalista también en su obra madura. Y la idea de la religión primordial, bueno, no escribe de primordialismo, pero sí que escribe de las religiones que se dicen... Lo sagrado, el chamanismo.
Sí, el chamanismo, pues hizo el chamanismo como una forma de religión perennialista, ¿no? O primordial. Pero no decía eso. Pero la lógica de interesarse tanto en el chamanismo es que es una religión muy temprano, una religión que puede contener un cierto primordialismo. Y hay que decir que no fue solo Eliade, fue también Schuon que se interesaba en la religión de los indios. rojos, como él decía en este tiempo. No se dice eso en día, pero es lo que él decía. Y la misma idea, que en lo que se llamaban las religiones primitivas, se puede encontrar el primordial. Ahí, a la figura, quiero hacer un alto en la figura de Schuon. A la figura de Schuon, por buscarle un poco el picante, le sigue un poquito la polémica. Primero en su autoridad sufí, en su nombramiento de autoridad sufí. Después en estas apariciones marianas de la Virgen María que tiene. Y por último, con unas representaciones, he tenido la oportunidad de ver algunas pinturas que hacen representaciones de la Virgen María. Y por último, en esas reuniones que tiene en Estados Unidos, donde, bueno, él tiene un juicio del que sale absuelto y demás. Es una cosa que como un devenir que diríamos un poco bizarro, ¿no? Sí. Bueno, y eso se pasa. Eso se pasa con los movimientos religiosos muy intensos, sobre todo en el Occidente moderno. Y hay muchísimos ejemplos de eso. Y lo que pasa es que se empieza con hacer un sufismo europeo, y claro, en el sufismo el maestro es el sheikh, y hay un respeto para el sheikh, eso es normal. Pero con el tiempo y también con la isolación, este respeto deviene algo más extremo. Hasta el convencimiento, Schuon fue el sheikh sufi, y por fin fue para unos el maestro de la religión perenne al final de los tiempos. Y para unos fue divino. Ajá. Y eso es lo que pasa, no solo con el grupo de Schuon, pero también con muchísimos otros. Y eso es algo que los sociólogos tienen que explicarnos. Pero hay algo con grupos pequeños y muy intensos que hace eso muy fácil. De todas maneras, podemos considerar tanto a Guénon como a Schuon, sin duda, dos eruditos, o sea, dos personas que estudiaron, que pusieron. Pero, sin embargo, quien nos va a llegar, sin dejar de ser erudito, a influir a los movimientos políticos, de quien siempre oímos hablar, es de Évola. Sí. Y eso es porque Évola fue muy interesado en la política. Guénon Schuon, sus intereses fueron sobre todo en el esoterismo y la metafísica y todo. Pero Évola se interesaba en la política antes de que leía Guénon. Y cuando por primera vez leí a Guénon, fue miembro de un grupo mágico que quería sostener a Mussolini. Ajá. Sí. Pero con eso, con este, cuando leía Guénon, hay en la obra de Guénon y en el tradicionalismo hay una cierta teoría política que es latente.
Sí, absolutamente. Pero ébola ha tomado lo que fue latente y lo ha hecho lo ha aplicado. Sí, lo ha hecho explícito. Sí. Y de hecho, porque yo leo su libro y al final la historia de ébola es que no tuvo éxito en sus intentos políticos, tanto con el gobierno de Mussolini como con su intento de viaje, no tuvo absolutamente ningún éxito. No. Y además su final fue un poco desgraciado, en un bombardeo, queda en silla de ruedas y demás. Sin embargo, su literatura, sus escritos y las citas son las que oímos en líderes pues como Dugin, Bannon, como un fenómeno muy reciente, que es estos holandeses del partido, un partido extremista de extrema derecha holandés que ha tenido unos resultados muy buenos en las últimas elecciones. Sí. En todos esos partidos hoy hay gente que lee a ébola. Pero lo que pasa con ébola es que tiene tres épocas. La primera época en el tiempo de Mussolini, sin éxito. El segundo en los años 60, 70, sí que tenía éxito en Italia. En Italia. Con un grupo liado al movimiento social italiano, de los neofascistas. Había un grupo de jóvenes muy dedicados a su obra y también a la acción política, lo que nosotros íbamos a llamar el terrorismo. Pero y había bastantes muertos y no fue un chiste. Y después la tercera época es ahora, después de los años 2000. Y con ayuda de Dugin en Rusia, que es un hombre bastante importante para la derecha europea y también en Sudamérica. Y también porque la obra de ébola habla, no sé por qué, pero habla muy directo a gente hoy en día. Habla de la acción, además, de hacer de cosas. La acción, de la acción y también explica la modernidad. Perfecto. Y hay mucha gente que no está tan contento con la modernidad. Que son contentos, ¿no? Pero sí hay alguien que está muy lejos del espíritu moderno y no sé qué hacer, no sabe qué hacer. Bueno, ahora, profesor, le hago la pregunta clave, esta pregunta que no está en el guión. La pregunta clave es, vamos, quitamos la modernidad y ¿dónde vamos? O sea, ¿Y dónde vamos? ¿Qué? Suprimimos, o sea, hacemos caso a los tradicionalistas. ¿Involucionamos a dónde vamos? Porque, claro, ellos critican la modernidad, pero no nos conducen a ningún sitio. Sí, bueno, es otro paradoxo, ¿no? Porque en la teoría pura de Guénon, lo que pasa es que estamos a los fines del tiempo, al fin del tiempo. Y lo que va a pasar ahora es el fin y después empieza un nuevo ciclo de tiempo. Y pues para Guénon eso fue inevitable. Hay algo que podemos hacer. Tal vez si formamos un grupo de gente muy espiritual que conoce bien la tradición primordial, cuando empezamos el nuevo ciclo, los tiempos nuevos, eso va a ayudar. Bien. Para ébola, se cambiaba su punto de vista sobre eso bastantes veces. Porque en el tiempo de
de Mussolini y Hitler, creía que tal vez fue posible crear un nuevo mundo. Y escribía sobre la alianza de las dos águilas, la águila italiana y la águila alemana. Pero claro, eso terminó en fracaso y tenía que revisar sus ideas, y por fin lo que decía en los años 60, 70 fue que hemos perdido. La modernidad no se puede cambiarlo, pero incluso con eso hay una virtud ¿cómo se dice eso? Lo puede decir en inglés y a ver si se lo... Sí. Fighting on lost positions. Sí, cabalgar al tigre, luchar desde las posiciones perdidas. Sí, decía que incluso con eso había una virtud en luchar sobre posiciones perdidas. Y eso, bueno, como dice, no llega a mucho, pero bueno, también tenemos un tercer punto de vista sobre eso, y eso es el punto de vista de Dugin, que llegamos al fin del tiempo, el tiempo va a terminarse con un apocalipsis, y este apocalipsis lo hemos empezado ahora mismo en Ucrania. Correcto. Si esa termina con una guerra atómica, bueno, Lo único... así podemos empezar un mundo nuevo. Sí, o podemos, eso sí que es verdad. De todas maneras, lo que parece, profesor, es que daría para mucho tiempo, y ya llegamos al final de la entrevista, hablar del nuevo tradicionalismo, que quizá lo dejaremos, si es usted tan amable, para otra ocasión, para dedicarlo simplemente. Yo quiero hacer aquí dos precisiones. Primero, la extraordinaria amabilidad del profesor de hablar en español, que no es su lengua, porque si hubiese tenido que hablar yo en inglés, entonces sí que hubiésemos tenido problemas. Eso es extraordinario y ha sido maravilloso. Y segundo, van a encontrar en la descripción el blog del profesor, que es una verdadera maravilla, que conecta y sigue el tradicionalismo de hoy y los movimientos políticos día a día, las obras que se publican y con reseñas. Es un trabajo realmente interesante, es un trabajo exhaustivo y es un trabajo ciclopio en el sentido de la abundancia y los recursos que me imagino que le lleva bastante tiempo, porque no es fácil estar atento a todos estos fenómenos. Bueno, lo que pasa es que porque el blog está bastante bien conocido, de vez en cuando hay personas que me escriben y me dicen, bueno, ¿has visto esa cosa interesante que se pasa es una obra colectiva. Digamos que su experiencia, ya para terminar, y quizá no va a ser una pregunta sobre la tradición, pero hay algo que me interesa mucho. Su experiencia con el sufismo ha sido una experiencia verdaderamente paradigmática. Entonces, ¿cómo explica usted desde sus tiempos en el Cairo hasta tiempos más recientes lo que usted ha recibido o cómo usted ha entendido el sufismo? Bueno, el sufismo, hay bastantes sufíes en el mundo, ¿no? Y pues el sufismo es cosas distintas, pero es una práctica religiosa, es una práctica espiritual, mejor, es un fenómeno social, y
es donde en Islam se encuentra el misticismo de los neoplatónicos. Y es algo que personalmente lo encuentro muy simpático, y eso es bien porque he trabajado con eso durante más que 30 años ahora. Y conozco a colegas que trabajan sobre el islamismo, el terror y todo eso. Es mucho mejor trabajar sobre el sufismo que el islamismo. Muy bien, profesor. Pues le reitero las gracias de mi parte y de todos los suscriptores. Nos gustaría tener un segundo encuentro para hablar, digamos, del tradicionalismo hoy, de todas las influencias, que es muy, muy interesante. Y ha sido un verdadero placer. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Sí, muchas gracias a usted y también a los que escuchan mi español imperfecto.